aparecido las letras. Ahora ya están las letras. El del bigote, míralo. Que ya estamos. Perfiles. Un saludo muy cordial, bienvenidos. Perfiles una semana más desde M95 Televisión en Marbella. Sin fronteras, porque como estamos a través de las redes sociales y también estamos en internet, pues no hay frontera posible. Nos pueden seguir desde cualquier sitio. A veces nos llevamos sorpresa que nos siguen y nos comentan desde lugares bastante lejanos. Eso está bien porque hacemos este programa con idea de que tenga difusión, naturalmente. Y si son ya habituales del espacio, pues sabrán que tenemos a tertulianos que son habituales y otros que son circunstanciales o invitados especiales, aunque quién sabe si con el tiempo se convierten también en habituales de este programa. Así que voy a empezar por presentar al invitado especial de hoy. Es una persona de formación jurídica, porque estudió la carrera de Derecho, es por tanto licenciado en Derecho, pero ha sido toda su vida periodista y radiofonista, que es una palabra hoy día olvidada, pero que antes se utilizaba y que tiene un hálito de romanticismo especial también. Él es cordobés de nacimiento, tengo entendido, lo mismo ahora me lo desmiente, y se llama Pepe Navajas, José Domingo Navajas Trobat. Pepe, bienvenido. José Jesús. José Jesús. José Jesús. Buenas tardes, Paco. Te he dicho Domingo porque como es la fiesta de Pepe Domingo. Bueno, vale. Por ahí, además soy especialista en cambiar nombres. Gracias por venir, Pepe. Gracias a ti. He dicho que eres cordobés. Sí, soy cordobés, efectivamente. De nacimiento. Nacido en Córdoba, capital, hace 65 años. Pero algo de canario tienes también, ¿no? De canario, no, de mallorquín. Ah, de mallorquín. Porque mi segundo apellido, que es Trobat, es mallorquín. Sí, pero te decía lo de canario. Ah, bueno. Tuviste una etapa en Canarias. Sí, allí pasé pues 1 año y medio de mi vida haciendo el servicio militar en el Ejército del Aire. Y también pues descubriendo lo que iba a ser mi vocación. Allí tuve mi primer trabajo en la radio, en Radio ECA, una emisora que era cultural, que dependía del Ministerio de Educación o de Turismo, no me acuerdo exactamente, esto fue en el año 77. Y allí empezó mi vida, que para mí iba a ser absolutamente desconocida desde aquel momento, ¿no? Bueno, Pepe Navaja fue quien abrió la emisora de Onda Cero, que entonces se llamaba Radio Mar de la Rueda de Rato, hace prácticamente 30 años de eso, y ha sido durante todo ese tiempo, hasta hace pues 1 año, 1 año y pico, que alcanzó ese estado de gloria que es la jubilación. Ha sido por tanto director de Onda Cero en Marbella. Pero voy a presentar a los otros 2 tertulianos que son habituales. José Manuel Bermudo Bonilla, porque hoy estoy diciendo el segundo apellido también. Buenas tardes. Tú eres, buenas. ¿Tú eres familia de Emi Bonilla, no, intérprete malagueño, no? Nada, no tengo nada que ver. De flamenco tengo poco. Bueno, Emi Bonilla de flamenco tampoco tenía mucho. Bueno, más bien una coplero. Entre la copla y el flamenco. Que fue compañero, por cierto, de Ana María, la bailadora, sí, que murió recientemente en Marbella. Sí, tuvimos aquí un recuerdo para ella también la semana anterior, mencionando el artículo que tú le dedicaste en Sur, sí. Que ha sido, yo creo, de las pocas personas que han tenido un recuerdo para Ana María. A mí me extrañó mucho que nadie se hubiera acordado de ella, y es que se lo comentaba a la gente y no lo sabían. No sabían que había fallecido, porque la pobre estaba ya con esa enfermedad que te hace borrar los recuerdos, y no se le dio ninguna difusión. Digo, bueno, un recuerdo a uno de los personajes. Hay tantos personajes que han formado parte de la historia de Marbella, cada uno en su faceta, y bueno, quise recordarlo, y de hecho mucha gente me lo ha comentado, que se enteraron por el artículo, ¿no? Es decir, que no ha sido una muerte ahí que se ha tenido mucha difusión mediática, y un recuerdo por lo menos, que menos. También quiero presentar a Agustín Herbaz Cobos, también está aquí esta noche o esta tarde, según cuando nos estén viendo. Agustín, bienvenido. Gracias, bien hallado, Paco. Lo de que le hagamos honor a nuestras madres también está bien por aquello del segundo apellido. Naturalmente. Pero si le quitas la S final a lo de Cobos, tan castellano no soy. Pero vamos, me quedo con el... Total, como pueden comprobar, soy un prodigio urigano. No, simplemente porque... atribuyendoles nombres que no tienen, en fin.
Suena muy castellano, ¿no? Aquello de cobos. Bueno, No, está bien, gracias. Agustín Hervás es periodista de Onda Cero también, crítico taurino en excedencia. En excedencia no, eso es como sacerdote. En excedencia nunca estamos en excedencia. Excedencia es la festividad taurina. Claro, ahora mismo, bueno, pues porque las circunstancias son las que son, pero uno es el que es durante 30 años, ¿no? Y eso siempre estará. Siempre seremos sacerdotes y diremos misa. Bueno, pues esto es una tertulia hoy que se puede decir una tertulia de periodistas, monotemático en la ocupación, en esta mesa. Pepe, ¿cómo eres tú de niño? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde transcurrió? De verdad te tengo que contar eso, si fue yo era un peligro. Brevemente. No, pues mira, de niño la verdad es que yo era un chavalín muy tímido, muy revoltoso cuando era pequeño, revoltoso. Incluso tuve que verme frente a un juez cuando tenía 8 años. Eso no lo sabía nadie, fíjate. Y te lo podría contar la anécdota, pero igual es muy larga, pero vamos, sí, por la pandilla del barrio, de que teníamos 8 o 9 años, hicimos una travesura y como consecuencia de la travesura se rompió un cristal de entrada de una puerta de una casa que costaba 3.000 pesetas, aquello era una pasta impresionante, y entonces fuimos toda la pandilla al juzgado a declarar ante el juez de menores. ¿Que se martiría de risa o qué vamos? Sí, ya, pero vamos, yo, el acojono, y perdón por la expresión, pero cuando un niño de 7 años tiene que ir ante un juez, pues la verdad es que, no sé. Bueno, es que 3.000 pelas eran 3.000 pelas. Eran 3.000 pelas, sí, que no sé quién las pagó, igual la pagaron la suma de padres, ya veremos. ¿Ese día tu padre qué te dijo? Pues mira, no recuerdo una bronca específica de mi padre. Mi padre no era de mucha bronca, era un tío como muy razonable, el hacerte comprender las cosas mediante el diálogo y mediante el que te convencieras de por dónde iba el buen camino, este tipo de cosas. Eso de ¿cómo era? La sangre con... La letra con sangre. No era para mi padre, lo cual le agradeció mucho porque el diálogo que yo tenía con mi padre me ha ayudado mucho en mi vida, en momentos muy determinados y muy decisivos de mi vida, y esto es algo que siempre le agradeceré. Tendré un recuerdo absolutamente imborrable de mi padre, no solamente como ser humano, sino por la conexión tan cercana que tuve y lo que me ayudó su consejo en la vida. ¿Me miras a mí? No, yo miro a Pepe y yo lo que veo es un director de radio de toda la vida, ¿no? Es decir, sí, aunque vuelvas atrás en su biografía, yo no sé si alguna vez pensó Pepe que iba a estar 30 años al frente de una emisora cuando eso no era posible prácticamente en ninguna emisora de España. Es más, yo no conozco ningún caso. Yo he estado 31 años en Radio Nacional y he tenido 13 directores. Que tú fueras un director que ha estado 30 años, ¿cómo te lo planteaste tú al principio y cómo veías esas circunstancias? Bueno, eludiendo un poco decir por qué del mundo del derecho y tal, salteas, fue una casualidad en mi vida que ocurrió en Canarias, el caso que ya estaba aquí, y la verdad es que no que estaba aquí, que estaba intentando venir aquí. Yo tenía claro que aunque soy de Tierra Córdoba, y te confirmo que sí soy de Córdoba, Paco, sí soy de Córdoba, yo quería venir a la Costa del Sol era un sitio natural para mí, me gustaba muchísimo, tenía una idea de hacía mucho tiempo de la conexión con sociedad cosmopolita, pero el vehículo que me llevó a la radio principalmente fue la música. La música ha sido y sigue siendo muy importante en mi vida. El hecho de estar en la radio fue gracias a la música, y la conexión primera que yo tuve con la radio fue gracias a la música. Yo trabajaba en Radio ECA de Las Palmas, que tenía un fin de los sábados y los domingos, en horario corto, de 9 de la mañana a 9 de la noche, sin interrupción. Eran 12 horas de micrófono. Apenas 12 orillas. 12 orillas de micrófono. Él era el hombre del tiempo, el hombre del fútbol, el hombre de los avisos, el hombre de todo durante 12 horas. De hecho, Rueda Rato, cuando comenzó aquí, era una emisora evidentemente musical, ¿no? Evidentemente, al principio era musical, sí, era local. Nosotros metimos el equipo inicial de Radio Mar, de la cadena Rato,
éramos un equipo que ocupábamos prácticamente toda la banda horaria, la principal, porque por la noche sí conectábamos con la cadena, me parece recordar, que hubo diferentes épocas dentro de la radio, entonces las fechas ya se me mueven un poco. Pero sí teníamos una radio local, lo que nos permitió escoger al grupo de profesionales que estuvo con nosotros, unos profesionales extraordinarios, entre ellos nuestro querido contertulio de la esquina, y bueno, y hacer exactamente lo que queríamos. Que es lo que yo venía de hacer de la cadena SER, que habíamos tenido una pelea cuando yo estaba en la cadena SER en Córdoba, con la cadena, digamos, la dirección de la emisora, la propiedad de la emisora, porque nosotros no queríamos que nos metieran los 40 principales, sino queríamos ser libres, ¿no? Y así estuvimos, y cuando salté a lo que fue Radio Mar de la cadena Rato en Marbella, también fuimos libres durante bastante tiempo, hasta que poco a poco fuimos entrando en vereda, pero bueno, fuimos abriendo nuevas parcelas de libertad llamadas Onda Cero Internacional. Pero, siempre Pepe, nos hemos divertido bastante. Tú además tuviste un buen ojo para rodearte de un equipo coherente, de profesionalidad, Sí. y que de una emisora que nadie conocía, porque evidentemente en Marbella era Radio Marbella lo que se escuchaba, entonces ya es Radio Cadena Española. Y yo recuerdo Sí, cuando llegaron ellos era ya Radio Cadena Española. Yo recuerdo que cuando abrió la emisora decíamos, bueno, vamos a ver lo que duran esta gente en el dial, ¿no? Sí, pero también hubo también muchos comentarios de ahora vais a tener una competencia, y lo cierto es que, y Pepe lo puede corroborar, hubo una relación cordial desde el primer momento, Desde el minuto uno. desde la instalación de la antena que iba justo al lado donde nosotros teníamos la antena de las chapas, desde el primer minuto. ¿Quién era el director nuestro? Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, cuando yo llegué, sí. Exacto, y bueno, fue una relación cordial que yo creo que siempre ha sido así, hombre, con las connotaciones que lleva de competencia en algunas cosas, pero que fue cordial y que cada uno pues se buscaba la vía conveniente, ¿no? El comienzo de Radio Mar, de la cadena Rato, de la rueda Rato en aquella época, y la conexión que tenía con Radio Nacional fue de absoluto agradecimiento, porque nosotros éramos una cadena muy precaria económicamente, y claro, se concedieron una serie de emisoras, no había dinero para montarlas todas y había que hacer un poco de magia, que al final lo que terminamos haciendo en el resto de nuestra vida, allí aprendimos mucho. Entonces, yo me tuve que entrevistar con Miguel Ángel, que era el director de Radio Cadena en aquella época, con muy buena relación con él. Le pedimos que nos dejaran ubicar allí nuestros dipolos en vuestra antena. Después, cuando hicimos nuestra propia caseta con nuestro propio repetidor, nos pedimos que la acometida de la luz, hasta que tuvimos la nuestra, fuera enganchados a Radio Cadena. La relación con todos los compañeros y con todos los directores, y ha habido unos pocos, y tú lo sabes mejor que nadie, en Radio Cadena, Radio Nacional, ha sido estupenda, una relación magnífica que muy pocas veces he visto yo. Por ejemplo, en Málaga capital estas cosas no pasan. Es más difícil. Se llevan muy mal. Es que muchas veces se habla del corporativismo o, Sí. o de todo lo contrario, ¿no? O de la competencia, y a veces las cosas son muy distintas de lo que Sí. se ve desde fuera, ¿no? Y yo recuerdo especialmente esa cordial relación que después Sí. ha ido continuando. Yo recuerdo también lo que estaba diciendo Pepe de la buena relación. Recién llegado, cuando la emisora llevaba varios meses nada más, yo recuerdo que fui a hacerte una entrevista para una revista que se publicaba en Marbella, que era Imagen de Marbella. Imagen de Marbella, me acuerdo de aquella. Y un poco más tarde, cuando Miguel Nieto era director de la Radio Municipal de Mijas, yo hacía allí un programa, y para no ir a Mijas, estuve un tiempo grabándolo en Radio Mar. En Radio Mar, claro. Efectivamente, o sea que había unas facilidades y un ánimo de colaboración muy positivo, que no sé yo si hoy día se daría en ese mismo sentido. Hombre, en cuanto al tema del equipo, que decía, cuando tienes esa libertad y tienes todavía un mundo por descubrir, y nos pasó casi a continuación inmediatamente con Onda Cero Internacional, tienes que apostar con la gente a ciegas. Es verdad que tu intuición, y yo ya no era un niño en aquella época, te dice por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que vino a trabajar con nosotros, mayoritariamente, que después estuvieron bastante años, nos salieron muy buenos, para hablar como si fueran melones, ¿no? Y la prueba es que se está riendo Agustín, no puedo evitar el mirarle a él, porque claro, él es testigo de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero, Agustín fue un melón regular. Bermudo ha preguntado antes una cosa, lo que pasa es que Pepe lógicamente no lo va a decir, pues yo sí puedo decirlo.
ha durado 30 años. 30 años, 30 años. Esto es, efectivamente, en cualquier empresa hoy día eso es inaudito, ¿no? 30 años en un cargo directivo. Claro, es que es un cargo directivo, y un cargo directivo con toda la responsabilidad que conlleva un cargo directivo. Pero Pepe Navaja ha estado en 30 años dirigiendo Onda Cero porque es un hombre honesto, es un hombre responsable, tiene criterio, y eso le ha hecho ser un directivo convincente. En cualquier caso, yo soy absolutamente testigo que ha hecho dos cosas muy importantes. Entre lo que localmente ha hecho dirigiendo su emisora, ha hecho dos cosas muy importantes fuera. Primero, ha defendido a su gente siempre, 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 y eso le ha llevado a que ese criterio y esa defensa que hacía del personal nos hiciéramos realmente un equipo, con nuestros problemas como la familia, con nuestra historia como la familia, pero siempre sacó la cara por nosotros, siempre y en cualquier momento. Por mucha pata que hubiéramos metido, que no metimos ninguna, nada más que muy poca, siempre sacaba la cara por nosotros. Y luego, tenía un poder de convicción, me supongo que lo sigue teniendo, pero ahora en su tranquilidad y en su libertad espiritual, un poder de convicción de lo que quería. A los neoyorquinos y todo. Pero a los neoyorquinos, no solamente a los neoyorquinos. Sí, yo recuerdo, perdona Pepe, a lo mejor te piso la idea, pero eso lo recuerdo muy entrañablemente. En el año 1992, nuestra emisora, que pasaba ya de ser rueda de emisora rato, a cadena rato, a lo que luego fue Onda Cero, pues en esos periodos de transición había que hacer cursillos, ¿no? Entonces nos mandan a hacer un cursillo y Pepe me lleva a mí a hacer el cursillo, él va lógicamente como directivo, y recuerdo que en aquella época se estrenaba una película que era 1492 de Ridley Scott. Bien, y paseando por la Gran Vía de Madrid una noche, después de una agradable cena, Pepe me decía, refiriéndose a esa película, ¿no?, con el proyecto en la cabeza de Onda Cero Internacional, esto es lo que queremos, descubrir América. Y fue un proyecto bonito, y fue un proyecto trabajado. Justamente Agustín, yo le iba a preguntar a Pepe, porque Pepe consiguió para Onda Cero Marbella un premio Ondas, precisamente con Onda Cero Internacional, una iniciativa. Es verdad que antes había habido Radio Cadena Internacional en Marbella, incluso en los tiempos de la radio sindical, Jaime de Mora y Roy Boston tenían, y unos baroneses, no recuerdo el título, tenían también, unos alemanes, tenían también un programa en lengua alemana, en lengua inglesa, incluso en sueco. Bueno, pero al margen de eso, la pregunta es, una iniciativa que gana el premio Onda, ¿a ti cómo se te queda el cuerpo cuando las altas instancias de la emisora deciden que Onda Cero Internacional ya no es viable? El fin. Un palo, pero un palo más que nada por el hecho de que era una idea personal, pero colegiada. Lo que decía antes Agustín, lo tengo que enlazar necesariamente con lo que podría decir a continuación, y es que el equipo creyó, pero no solamente el equipo extranjero, el equipo español creyó en la idea, el primero él, y yo creo que esa fue la clave del éxito que consiguió Onda Cero Internacional, con el premio Ondas y con todo lo demás, que le llevó en camino hacia el premio Ondas. Cuando cambia la propiedad de la casa, que época de la 11, la época de Telefónica, y llega la actual propiedad, cambia todo el esquema directivo de Madrid y las cosas empiezan a ver de otra manera. ¿Y qué es esto de Onda Cero Internacional? Una emisora, sí, ya sé que ha tenido el premio Onda, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces yo me cansé de predicar un poco, en este caso en el desierto, estoy diciendo, mira, hay un mercado importantísimo en las costas, que no lo tiene nadie, y la casa SEAT, por poner un ejemplo, vende coche a español y a extranjeros, solamente que esos extranjeros no oyen a Carlos Herrera porque no lo entienden. Vamos a hablarle en el idioma que ellos entienden y podemos hacer una buena radio y de camino participar de un mercado nuevo en el que no tenemos inicialmente competencia. Y así funcionó, y Agustín, que ha sido nuestro administrador, un gran profesional de la administración, además en nuestra
en nuestra emisora sabe perfectamente de la rentabilidad que siempre tuvo Onda Cero Internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo me sentaba? Pues muy mal, porque al final ya no de un sueño, porque ten en cuenta que estuvimos 18 años con Onda Cero Internacional. O sea, Onda Cero Internacional se va después de 18 años. Es verdad que salen otras emisoras, tenemos que pelear contra las emisoras piratas puestas por empresas extranjeras que roban una frecuencia, montan una emisora internacional y bueno... Es un tema que nunca se ha solucionado. Nunca se ha solucionado. Curiosamente, el tema de las emisoras piratas, porque yo me acuerdo que tú luchabas bastante, y nosotros en Radio Nacional también, es algo sobre lo que nadie, las instituciones públicas, los encargados de llevar a cabo esto, no se han preocupado nunca. Y es más, yo recuerdo las inspecciones que se hacían por parte de Telecomunicaciones de Madrid y tal, venían a inspeccionaban a Radio Nacional, a la Rueda de Rato, a emisoras, a los que pagábamos impuestos, a las emisoras oficiales, y decía, ¿y por qué no controlan ustedes esas que están ahí? Es que esas no constan. Claro. Eso es lo que pasa hoy también con muchas. De hecho, la impunidad ha sido tan grande que ya existen un montón de emisoras piratas gestionadas por empresas totalmente legales, incluso políticas. O sea, ante la absoluta impunidad o ante la absoluta situación de no pasar nada, pues se ha institucionalizado la nada. Entonces existen, y como la gente lo sabe, pero además hay empresas británicas muy serias que tienen participación en emisoras piratas en España, emisoras de radio. Bueno, yo te diría más, hay emisoras españolas de algunas de las cadenas grandes que tienen emisoras delegadas en algunas poblaciones con permiso procedente de emisoras municipales, algunas municipales, aquellas que desaparecieron de muchos municipios, o de emisoras piratas. Eso en tiempos de Marisol Yagüe se hizo con las radios municipales de aquí y costó una multa sustanciosa, que era Punto Radio justamente la que emitía la señal a través de la emisora municipal. Eso terminó de... Pero la hubo porque, y además, la hubo esa multa porque hubo alguien que se encargó de denunciarlo, es decir, y llevar sus papeles a las instituciones. Si no lo denuncia alguien, nadie toma la iniciativa por su cuenta. No hay un barrido del dial para decir. Exacto, porque además hay emisoras que se montan unas... Hoy en día, coger un aparato de radio que no sea digital y que te establezca la emisora en su punto, es muy difícil. Tú coges el botón dándole vuelta y se te montan una encima de otra, absolutamente. Cabría pensar que las emisoras legalmente constituidas pues tenían el consuelo de que, bueno, nadie va a apoyar una emisora pirata, pero resulta que no. Las instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y tal, se basaban en las emisoras piratas. Poniendo un claro ejemplo publicidad en Marbella, un clarísimo ejemplo con Marbella, que probablemente sea líder de audiencia. Lo que quiero decir con esto, y están apoyadas institucionalmente sea por ayuntamiento, diputación, entidades, pues no sé, muy bien consideradas, ¿no? Bueno, hace unos años en mi barrio un chaval montó en su habitación una pequeña emisora, no sé si tendría 50 vatios o qué tendría, pero lo cierto es que, por ejemplo, en mi casa y en otras de la zona no había manera de coger una emisora convencional porque no lo tenía en su punto del dial y abarcaba media banda, ¿no? Y eso era tremendo. Claro. Y hubo que quejarse, pero nadie hizo caso, o sea, lo cerró porque él quiso, no porque nadie le obligase a hacerlo. O sea, que aquí montamos mañana tú y yo una emisora, contratamos a Agustín como crítico taurino, y ya está. A Pepe lo ponemos de jefe de musicales y ya está. Por cierto, cuando tú llegaste a Marbella, traías una maleta con la ropa y otra llena de discos. Efectivamente, y un Talbot Samba, dentro de un Talbot Samba. ¿No te acordarás de ese coche? Ese coche no. Un Talbot Samba, sí, yo no recuerdo. Bueno, Talbot Samba, sí, no me acuerdo de tu coche. Bueno, mira, gris. Pero vamos, me refiero al modelo que es... Que corrían, que no veas, esos coches corrían muchísimo. Bueno. Yo fui con él hasta el Cabo Norte, ¿eh? O sea que... Y sí, efectivamente, pero porque es un poco enlazado con lo que te decía antes. La música era muy importante para mí. El crear la emisora, abrir la emisora de Marbella, y además sabiendo que era un crecimiento que se había producido en la Rueda Rato, donde no teníamos una programación nacional consolidada, estaba muy en pañales, todo era muy precario. La Rueda Rato nos dio unas cotas de libertad impresionantes y claro, mis discos fueron como un
maná, venido del cielo para aquel momento. Y además Incluso vinieron 2 o 3 musiqueros a la radio, entonces ya pues la hicimos. Incluso me parece que alguna vez me contaste que tú aprendiste inglés escuchando música. Sí, sí, yo nunca he estado en una escuela de inglés y el Sgt. Pepper de los Beatles, el Puente sobre aguas turbulentas, LPs legendarios que tenían las letras detrás, pegar el oído muchas veces para ver cómo se pronunciaban las palabras, un maestro absolutamente maravilloso para cualquier persona que quiera aprender inglés y además le guste la música, Frank Sinatra. Sí. Es un tío que frasea maravillosamente bien y puedes entender todo lo que dice en todas sus canciones, y si tú te vas no sé, a cualquier buscador y te sacan las letras y le vas oyendo y las vas leyendo al mismo tiempo, es una manera maravillosa de aprender inglés, maravillosa. Y después hablar con la gente equivocándote mucho, ¿vale? Naturalmente. Todavía no me has respondido a la pregunta que venga. ¿Te imaginabas estar 30 años? No, no me imaginaba estar 30 años, no me imaginaba estar 30 años en absoluto. Cuando empecé tiré para adelante, pero yo sabía que estaba, y siempre se me lo había oído decir, Agustín me lo había decir, el único o el gran éxito de mi vida ha sido hacer lo que quería hacer, donde lo quería hacer. Estaba feliz porque yo quería hacer radio con la música, y donde mi sitio era Marbella. Pero yo me pregunto, Pepe, cuando tú a tus padres, que supongo que tus padres pues habían hecho su esfuerzo para pagarte una carrera universitaria de Derecho, con el prestigio que esa carrera tenía, sobre todo entonces que no había tantísimo abogado como hay hoy día, ¿no? Pero en esa época pues todavía tenía un prestigio mayor, de que tú de pronto digas, bueno, pues dejo el Derecho y me dedico a la radio, un poco a la aventura, porque después se ganaría en condiciones, pero en aquella época se ganaba muy poco. Sí, muy Entonces, poco. Supongo que tus padres dirían, este niño se nos ha vuelto un poco loco, ¿no? No, pero eso forma parte un poco de lo que te decía antes de cómo era el carácter de mi padre, ¿no? Cuando se lo digo, además, que fue en Canarias, cuando descubro la radio en Canarias y estoy haciendo el servicio militar con bastante tiempo libre por el cargo que tenía y tal dentro del servicio militar, y andando por el paseo marítimo de Las Palmas, le digo, papá, agradezco mucho todo lo que has hecho para ti, por mí el esfuerzo que has hecho, pero yo quiero intentarlo en el mundo de la radio. Y mi padre se quedó 2 minutos caminando conmigo, y me imagino que envainándosela, naturalmente, porque había hecho un esfuerzo muy grande, era el primer universitario en todo el árbol genealógico y toda la historia, y me dijo, mira, Pepe, tu felicidad es mi felicidad. Eso fue todo lo que dijo, y eso no he tenido forma de agradecérselo eternamente todavía. Eso es increíble. Tú tienes un hijo que es ingeniero de telecomunicaciones. Sí, señor. Sí, estaba en París, pero ya no está en París, porque él, como su madre es francesa, pues la mitad de él genéticamente es francés, y terminó la carrera de teleco en París, y allí se quedó a trabajar 4 años en los ferrocarriles franceses como ingeniero de telecomunicaciones, pero la situación de París no estaba muy fina a nivel de seguridad y todo este tipo de cosas, y pegó un triple salto mortal hace 9 meses, estuvo varias entrevistas de trabajo y ahora está de ingeniero de telecomunicaciones en el Ministerio de Defensa, en la Castellana, en Madrid. He estado viéndole este fin de semana y está muy bien. Nunca las condiciones son las de Francia, pero todo vale dinero, la calidad de vida también, naturalmente. Pepe, hemos estado juntos trabajando 30 años. Y ¿te ha quedado alguna cosa por hacer en la radio? Mira, en este momento, 30 años más tarde, yo creo que no. No me voy de la radio, del mundo de la radio, con ninguna cuenta pendiente. Yo creo que a nivel contenidos lo he hecho todo, porque he sido musiquero, he presentado informativos, he estado en 2 cadenas totalmente distintas, he dirigido una emisora de radio con todo lo que, como tú bien sabes, lleva de diferentes tipos de cosas, y la verdad hemos conseguido un premio Ondas con una idea que fue personal pero muy colegiada por el equipo que tenía, tan extraordinario. Y la verdad es que yo me voy con la satisfacción me he ido con la satisfacción de decir,
no me queda ninguna cuenta pendiente. A lo mejor, oye, pues se puede rizar el rizo y dice, bueno, pues oye, podías haber conseguido... No, yo creo que he hecho un buen trabajo. El mejor trabajo que he hecho siempre ha sido mi equipo, sin lugar a dudas, el que hayan estado ahí y el que lo hayan reconocido, y eso no implica que todo ha sido tocar violines, porque nos hemos peleado mucho, pero la base del buen rollo en un equipo también consiste en pelearse mucho. Bueno, yo quería destacar algo que tú hiciste a nivel humano, esto es a nivel humano. Alguien que había sido durante mucho tiempo también director de emisora de radio, y además pionero de los medios de comunicación, indudablemente pionero en la radio en Marbella, que fue Juan Carlos Reina Lozano. Juan Carlos estaba ya apartado del medio hacía una serie de años, sin embargo, vas a formar parte de la plantilla, esa plantilla paralela de colaboradores y colaboradoras de Onda Cero Marbella, y ahí hay una nueva etapa, una revitalización de Juan Carlos, sí, que se siente muy vivo otra vez y ya está hasta el último momento participando en las tertulias. Hombre, yo como director tuve que dar el ok a que Juan Carlos estuviera ahí. La idea me vino del equipo, naturalmente, en las dos ocasiones en las que he estado, porque primero estuvo unos años en un programa de salas, después estuvo en la tertulia, famosa nuestra, pero bueno, es que yo, más allá de los logros individuales de cada uno de nosotros, hubo una época en que esto funcionaba muy bien como equipo, eso nos llevó pues a conseguir a nivel local pues un liderazgo y una cuenta de explotación muy favorable, y la verdad era, y el sentirnos bien, básicamente el sentirnos satisfechos con el sitio, con la gente que teníamos, a pesar de las discusiones, a pesar del día a día, que siempre está lleno de cosas para arriba y cosas para abajo, ¿no? Pero a mí lo que me ha quedado es como que si había cosas negativas que en todos los grupos humanos, y sobre todo a lo largo de 30 años, existen, es que no me voy cargado de nada malo, no me voy absolutamente cargado de nada malo. Con mi gente, fuera ha habido que pelear mucho, con mucha gente, contra otras instituciones que nos querían hacer daño, e incluso desde dentro hemos tenido que pelear muy duro, pero nos hemos mantenido juntos y la verdad es que hemos ganado prácticamente todas las batallas. El caso que te mencionaba es porque realmente ahí se hizo una labor de una persona que ya era muy mayor, sí, sí, pero que se sentía activa, necesitaba comunicar y fue el trampolín para poder seguir haciéndolo hasta el último momento. Y de hecho la opinión de Juan Carlos siempre ha sido de una clarividencia y de un haber estado ahí antes increíble. O sea, Bermudo lo ha tenido como contertulio con nosotros, Agustín, y, y tú también has estado con nosotros, o sea que sabemos todo de lo que estamos hablando, y el resto de la gente que lleva años con nosotros allí, tanto los que llevan más tiempo como los que llevan menos. Y yo creo que Juan Carlos se le va a echar mucho de menos durante mucho tiempo, ¿no? Porque él tenía una perspectiva de lo que era la ciudad muy distinta de todos nosotros. Él estuvo allí cuando ninguno de nosotros estaba, ¿no? Y eso que se quedó por contar una serie de cosas que no conseguimos nunca que nos contara, que él cuando era una persona muy relevante en la ciudad, porque era el director de la emisora y aquí venía gente muy famosa, y él era un tío, no sé, muy chapalante, muy guapo y muy... De hecho, yo una vez le pregunté ya al final, bueno, Juan Carlos, a ver, aquí hay muchas más cosas que sacar, y dice, me las guardo para mis libros. Efectivamente sacó 2 libros. Ahí es lo que quedó por entrar en la empresa. Ese es el tema, que hay uno que está hecho, uno último, que no se sacó, y que ya alguien dijo, bueno, ya, ¿para qué lo vamos a sacar si...? Pero bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Pero él decía, présteme usted esta foto. Dice, no, esa foto es mía, la guardo para mis libros. Y este caso no lo cuento porque lo cuento para mis libros. En ese aspecto ya al final él quería hacer su relato, ¿no? Es que además Juan Carlos, me parece que junto a Yagüe, probablemente son los dos, quizá alguno más de la Loma, hasta que, en fin, que eran los que estaban más o menos operativos, pero que vivieron toda aquella época. Entonces, claro, ellos tenían una perspectiva histórica que no teníamos ninguno de nosotros, ¿no? Cuando tú llegaste a Marbella, ¿cuadraba la ciudad con lo que te habían contado, con la idea que tú tenías preconcebida? Totalmente, yo sabía dónde venía. Yo sabía dónde venía, pero no en el detalle, yo sabía lo que quería y sabía dónde quería vivir. Ten en cuenta que yo venía de una ciudad absolutamente maravillosa como es Córdoba,
pero que mentalmente estaba ahí un poquito anclada en algo que yo ya había superado, ¿no? Entonces la idea de hacer una emisora internacional, de pinchar música el tener este tipo de cosas, este tipo de horizonte tan cosmopolita, esto era lo mío, ¿no? Esto era lo mío. Y yo, la razón por la que me vine a Marbella y no me fui a Albacete, por poner un ejemplo, era pues la diferencia entre una y otra, salvando todos mis respetos para la ciudad de Albacete, que seguro que es maravillosa. Pero lo que yo quería estaba aquí, naturalmente. A mí me gustaría achacarle una cosa a Pepe Navaja. Pues venga. ¿Sacarle o achacarle? Achacarle. Ya va siendo hora. Achacarle. Cuando, en fin, espero que la ironía se me entienda Claro, seguro. perfectamente. Cuando Onda Cero pasó por diferentes empresas, y una de ellas fue la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos. Pues todavía no comprendo por qué no me aceptaron un lema que yo les propuse, que era Onda Cero, una radio que no veas. Y entonces se lo propuse, pero en nada, no hubo forma. Oye, no te lo perdonaremos. Pues, Bermúdez, yo te voy a dar una razón de eso. No, a lo mejor no te aceptaron ese lema, pero lo que sí es verdad que Pepe consiguió durante todo ese tiempo fue, primero, socializar la radio, Onda Cero. Bueno, Rueda Rato, Cadena Rato, Onda Cero Radio. Socializarla. Segundo, entroncarla en esa sociedad que todavía no veía con cierto ojo así extraño que llegara un chaval de Córdoba con muchísimo pelo, ahora tiene mucho pelo, antes tenía mucho más, con muchísimo pelo, con un talbo lleno de discos, se trajera a un tal José Luis Salas también por allí de Córdoba y empezaran a pinchar y que se pusieran como antenas con sus brazos. Y eso tuvo que hacerlo Pepe Navaja con su equipo en contra de los señoritos de Radio Nacional, cuando entonces estabais vosotros muy bien asentados allí diciendo ¡hey! Nosotros somos lo importante. Bueno, eso es como Claro. Cada uno lo ve, ¿eh? Claro, nosotros, yo le he dado vuelta al Rebos, le he dado yo vuelta así con el dedo para que el disco pudiera seguir. O sea, que cada uno en su tiempo ha hecho. Y Paco, que estuvo con nosotros en Radio Nacional. Y luego hacer rentable sabía la emisora de radio. El calor que hacía en aquel pequeño estudio donde se te caían unas gotas y de pronto se te caía la mesa. Cuando yo empecé en la radio, que tenía 13 años, en la radio sindical, que era la que aludía Bermudo, el magnetofón que había no funcionaba bien, no borraba y había que ponerle previamente un imán para que fuese borrado la cinta previamente. Y yo recuerdo, ese imán lo tengo yo en casa, para que lo sepa. Y yo recuerdo también el primer programa de radio que hizo José Manuel Bermudo, que fue Marcador, un programa deportivo. Lamentablemente te acuerdas. Me acuerdo. Porque lamentablemente. Porque sufrí muchísimo. Sí. No, pero probablemente nuestra generación... Estuve grabándolo no sé cuántas horas. Después, al cabo de un tiempo, yo me hacía los informativos de memoria, con 4 notas en una servilleta. No diga los secretos. Es que ya no se hacen así. Tú suponte, claro, tampoco éramos tanta gente. Suponte que venía de un pleno, de una rueda de prensa, que te faltaban 5 minutos para entrar en el informativo. Con las notas entraba y te tiraba 10 minutos explicando cómo había sido el acuerdo. Era otra forma de funcionar, porque hoy cualquiera diría, bueno, lo escribo y cuando toca, ¿no? Y son muy diferentes las formas de funcionar. O lo mandan por WhatsApp, con un sonido de WhatsApp en una crónica. Claro, y era otra manera de grabar, de montar la grabación, corta aquí, tal, el técnico, en fin. Yo creo que nuestra generación ha sido la que más tipo de cambio ha sufrido desde cómo trabajaba al principio a cómo se trabajaba al final. O sea, todo se ha digitalizado y tal. Es que recuerdo además con nuestro inolvidable Salvador de la ABA en Linares, me parece que era en Linares, retransmitiendo un partido del Marbella en Linares, y estábamos como locos porque íbamos mostrándolo a todos lados. Era un Motorola que pesaba 7 kilos. Es de los primeros teléfonos que nos dejaron de Madrid, y nosotros tenemos un teléfono, ¿cómo se llamaba? No, inalámbrico, era una palabra muy moderna. Era un teléfono móvil. Bueno, ¿os acordáis de aquella famosa familia de TVO que era el abuelo Cebolleta, el protagonista? Claro, eso parecemos nosotros, ¿no? Pues es que parecemos el abuelo Cebolleta, eso sí que vamos
a centrarnos un poco. Vale. Sí, pero tú te acordarás también de cuando utilizábamos los lápices en la oreja y de pronto pasamos a los fases. Claro. Un fa, aquí vamos, claro, una magia. Bueno, y da la noticia por fa. hay una etapa que es un poco una larga noche oscura en muchos aspectos en Marbella, que es cuando llega el año 1991. Esa no es una época fácil para la radio, tampoco lo es en Marbella. Bueno, Agustín y yo, perteneciendo al mismo equipo, él como llevando la administración de la emisora y yo dirigiéndola, hemos vivido todo el gilismo, de punta a rabo, todo, y el posgilismo, naturalmente. Entonces, en esos años han pasado de todo, pero han pasado tanto de todo que yo, si tengo que hacer un resumen rápido, tengo que estar muy satisfecho de cómo se hicieron las cosas en nuestra emisora, porque tuvimos ataques ferocísimos del gilismo y al mismo tiempo brazos por encima también del propio gilismo. O sea que algo tuvimos que hacer bien cuando tuvimos un poco de todas las opiniones. Yo creo que recordamos como anécdota ese panfleto que sacó Gil a la calle, sí, diciendo Onda Cero Marbella, órgano del Partido Comunista de España, órgano principal en Marbella del Partido Comunista de España, y lo repartieron, pues yo lo tengo guardado. Claro, es que no se libraba nadie, Pepe. Pero quiero decir que vamos a ver, nosotros éramos una emisora comercial. Gil nos encargó a nosotros, y nosotros, porque es nuestra obligación, lo hubiera hecho cualquier emisora, nos encargó la campaña electoral. La campaña, que era un montón de pasta, que naturalmente yo como gestor tenía que tomarla, pues como la hubiera tomado cualquier otro medio, siempre que la paguen, de la campaña de Andalucía, en el 90, no me acuerdo, cuando se presenta Andalucía. Entonces nosotros distribuimos la campaña de publicidad en todas las emisoras de Andalucía, Córdoba, Sevilla, Ceuta, tal, la distribuimos nosotros, con lo cual es facturación nuestra, desde el punto de vista del marketing y del negocio. Esto nos da una cercanía con Gil que se vuelve muchas veces contra nosotros. No te olvides que Gil, yo no sé si hacía eso en Radio Nacional de España. Pero es que en Radio Nacional no teníamos publicidad. Bueno, no, pero hablo de llamar directamente, porque nosotros decíamos, Isabel García Marco ha dicho, por ejemplo, en un informativo, que Jesús Gil es un impresentable, y nosotros decíamos, José Luis Salas o Concha o quien fuera. Ponía las palabras. Isabel García Marcos ha dicho que Jesús Gil es un ser impresentable. Y entonces me llamaba mi hija, que me han dicho, que has dicho, que han dicho, que me han dicho, que... matando al mensajero permanentemente. Sí, creo que eso os ha no pasado a ocurrió, vosotros, sí. Matando al mensajero. Pero hemos estado en nuestro sitio siempre. Fíjate. Y mira que a nivel de humano, dentro del equipo, en una época de efervescencia del gilismo al principio, incluso antes de que se descubrieran todo lo que estaba por venir, había opiniones personales para todos los gustos dentro del equipo, pero no creo que nunca se notara eso. Sí, a nosotros nos ocurrió exactamente igual, te lo digo, efectivamente, y muchas veces no llamaba él, sino que llamaba por su cuenta a alguien cercano que se arrogaba la representación, ¿no? Pero imagínate, yo trabajaba entonces en Diario 16 de corresponsal también, y a nosotros nos llamaba no el grupo 16, el Grapo 16. Sí, Grapo, me acuerdo perfectamente. Y eso salía también en los panfletos. Por eso te digo que nadie se libraba, y muchas veces lo que hacía, en lugar de llamar a la emisora, era llamar al director general o de la emisora en Madrid, porque él decía que no se iba a bajar. Bueno, pidió la cabeza de alguien de la pidió la cabeza de Salas y de Concha. Y ¿sabes quién? Es que el tema de Gil es que tenía unos tentáculos muy grandes. Manejaba grandes negocios en Madrid, en otro sitio de España, y naturalmente cuando nosotros estábamos con la 11, pues claro, quería negociar en Madrid lo que se tenía que decir por el micrófono de Marbella, cosa a la cual me negué totalmente. A veces se llegó hasta el hecho de poner allí, para negociar con la 11, un par de cabezas de dos redactores nuestros, como son Concha y José Luis. Sí, no fue y hubo una persona que dio descaradamente la cara, valga la redundancia, por nosotros,
y que aclaró aquella situación inmediata. Gonzalo Ferrari. Don Luis del Olmo. Ah, Luis del Olmo, bien. Sí, en la nuestra no ocurrió así, era un tema público, lo nuestro, una emisora pública era más complicado, porque podía llegar hasta el presidente del gobierno, ¿no? Pero sí, en otras emisoras también ocurrió así. Pero había un intento de dirigir, como tú has dicho, lo que se dijera en las emisoras locales a través de Madrid, ¿no? Pero es que esas gracias que hacía, esas críticas reconvertidas en gracias para algunos, desde un jacuzzi o desde otros sitios, algunos periodistas de cierto prestigio nacional, al contrario de lo que hizo Luis del Olmo, les reían las gracias y criticaban desde Madrid. Hoy todavía en activo muchos periodistas que se las dan de... Algunos son tertulianos en televisión. Son tertulianos en televisión y están criticando a Puigdemont y tal. Sí. Entonces les reían las gracias a Gil. Y entonces yo creo que estarás de acuerdo en que todos los problemas nos los tragamos nosotros aquí. Los sufrimos aquí y nos los tragamos, porque desde Madrid se veía desde otra forma. ¿Sí o no? Totalmente. Pero tú fíjate cómo es el paso de la historia y lo que pasa es que yo quiero analizar esto no solamente como periodista y como testigo, como cualquier persona, sino también un poco como ciudadano. Fíjate que no se hablaba de corrupción en España en aquella época. Marbella levantó el corcho, ¿no? Y fíjate después todo lo que ha habido en todas las provincias y pueblos de España y lo que está por venir. Pero nada ha tenido tanta repercusión como esto, efectivamente. Entonces lo que te quiero decir es que fuimos pioneros en esto, pero estábamos en medios que contactaban con un sistema corrupto por primera vez en España, abiertamente corrupto, mediáticamente corrupto, ¿entiendes? No había llegado ni lo de Galicia, ni lo de la Gürtel, ni lo de los Pujol, no había llegado nada de esto. Éramos pioneros, entonces, claro, había una fijación nacional con nosotros y cada uno de nuestros medios, Radio Nacional, éramos cabecera en Madrid permanentemente. Sí, absolutamente, éramos los que más crónicas transmitíamos a Sevilla, Madrid, pero también eran los palos para nosotros y la gloria para los de arriba. Sí, eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? Bueno, cuando quería poner y lo que teníamos que soportar los puntos sobre las guías, que lo ponía pues el redactor jefe de Madrid o el tal, y nosotros aquí a base de palos, ¿no? Que aguantamos con cierto esfuerzo, pero lo aguantamos. Sí, sí. Hay que decir, José Manuel, Pepe, Agustín, que esta casa de M95 también supo mucho de sufrir el gilismo y afortunadamente hoy día cuenta con un archivo sobre la etapa histórica del gilismo que en algún momento yo creo que será objeto de investigación cuando se haga la historia de esta etapa. Ya hay algo sobre la historia del gilismo que lo hicimos Agustín Hervás y yo. Bueno, en función de eso, a esta misma casa tuvo que entregar a un juez un programa de vía de diálogo de los que yo hacía, porque bueno, era estudiado en la Audiencia Nacional, fue estudiado aquel programa por el personaje que entrevistamos aquí. Fue una historia una etapa absolutamente importante, ¿no? Pero yo quiero destacar una vez más, aun a costa de reiterarme, lo importante que tuvieron los medios que intentaron ser independientes en aquella época es que fueron pioneros en esto. Fueron pioneros en el tema de la corrupción, porque no existía, claro que existía, pero no existía mediáticamente ningún nivel de corrupción en España, o sea, mediáticamente refiero, denunciada por la prensa, por los medios de comunicación, y Marbella fue quien abrió. Marbella hay casos históricos, pero ya de una forma continuada, y claro, abrió la botella y mira después todo lo que... ¿Tú crees, Pepe, que algunos poderes fácticos o algunas zonas eminentemente turísticas, algunas instituciones, se frotaron las manos porque dijeron esto es el fin de Marbella? Bueno, muchos. Yo me acuerdo, ahora espérate que no, ¿cómo se llama el que era presidente de la Comunidad Balear? Matas, te lo voy a empezar con un ejemplo. No quiero marbellizar Mallorca. Exactamente. Bueno, pero Matas vino al Don Pepe a dar una conferencia en plena época de la judicialización del tema, de que cuando estaba en el tema judicial, en el punto más álgido. Y me acuerdo que le pregunté, estaba ahí en toda la Marbella empresarial, ¿usted cree que por la similitud que hay de tipo de industria entre Baleares y Marbella, puede ocurrir algo de esto parecido en Baleares? En absoluto, eso es imposible. Bueno, él ha estado en la cárcel.
Está en la cárcel, no lo sé. Y en Baleares han salido, en Palma han salido 50.000 cosas, incluso con implicaciones de la Casa Real, ¿no? O sea que fíjate tú lo que quedaba por venir cuando Marbella descorchó esa botella. Hasta eso teníamos que ser distintos. O sea, sí. Marbella es Marbella. Sí. Bueno, el Ayuntamiento de Marbella quedó disuelto en un momento dado, no hubo ningún escándalo nacional, la gente no salió a las calles a liarla, ni mucho menos, porque se había suspendido un gobierno supuestamente legítimo también, ¿no? Con esto no... Efectivamente, sí, hay el paralelismo, ¿no? Terminaremos hablando de Cataluña, lo temía. Sí. No, pero no vamos pues a la verdad, si hay que hablar, se habla. No, pero yo sí me gustaría preguntarle a Pepe, con la diferencia que hay de aquellos primeros tiempos tuyos y míos también, un poquito antes en la radio aquí, y tuyos, Paco, y tuyos también. Yo llego un poquito más tarde. La primera comunión ya la hemos hecho los pero claro, con las nuevas tecnologías todo es progreso y todo, toda la gente funciona como quiere a base de un botón, pero entonces la radio tenía una cierta magia, ¿no? Cuando había menos emisoras, cuando no había menos posibilidades de redes sociales, bueno, redes sociales ninguna. ¿Tú echas de menos esa magia y esa forma de trabajar como una parte muy profesional del asunto? Quiero decir, entonces el que trabajaba tenía que atenerse a unos parámetros de mucha profesionalidad. Claro, es que lo que ocurre es que en aquella época la radio era manual, no era digital, era manual. Tú tenías que pinchar las cuñas físicamente, tenías que escribir, has puesto 3 cuñas, ahora he puesto 4, todo eso lo tenías que hacer manualmente, ¿no? Eso, y los discos eran de vinilo. Los discos, tenías que poner el disco físicamente y todo esto. Y la gente que hablaba en radio pronunciaba. Y sabían hablar. Sí. Y sabían hablar. Y eran periodistas que sabían hablar. Entonces, todo eso unía mucho. Todo eso unía mucho. Ahora yo creo que la tecnología ha avanzado mucho, nadie puede estar en contra de esto, pero creo que el factor humano ha disminuido respecto a cómo era antes. Todo ese tipo de urgencias, de que se me acaba el hilo aquí, pues tengo que poner la cuña en el otro revox y tanto. De hecho, estas cosas unen mucho. Lo otro se despersonaliza. El progreso es inexorable, o sea, nadie puede ir contra el progreso, es inexorable. Pero si me preguntas desde el punto de vista, el factor humano era, creo, más importante en aquel entonces. Pero entonces también había unas normas éticas y de comportamiento. Eso de que hoy llamamos posverdad, que le damos tanta, lo decimos así, con esa facilidad, que en el fondo la posverdad es una mentira como una casa y es distorsionar la verdad. Entonces se decía, lo ha dicho la radio. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí. Bueno, ahora es todo mucho más discutible. Yo no soy una persona... Marbella lo ha dicho la emisora. Sí, la emisora, claro, la que ha hecho la emisora. Aquel informativo que justamente decía Juan Carlos Reina con María Elvira Borrego, que era Pregón, diario hablado de la 1:30 de la tarde, claro, que tenía como sintonía la marcha de los voluntarios. Curioso. Yo, a pesar, no he sido nada, nunca demasiado, nada corporativista con mi profesión, y ahora que estoy fuera, que la veo desde fuera, mucho menos. Pero me refiero a corporativo de defender lo bueno y lo malo de la radio como todo bueno. Esto no, yo creo que los medios de comunicación también tienen unos niveles de corrupción muy altos, los tienen ineludiblemente, unos niveles de connivencia con el poder político y económico inadmisible en la mayoría de los casos, y no olvidemos que una vez en la historia, en un punto de la historia, los medios de comunicación, la prensa, que fue la primera, salió o surgió o se inventó o se inició para defender al pueblo del poder político. Ahora es al revés, ¿no? O sea, se unen al poder político a defender contra el poder. O sea, las cosas han cambiado mucho y es muy criticable lo que está pasando en el mundo de los medios de comunicación, en cierto sector. Mira lo que está pasando en Cataluña ahora con la teleoficial. Pero esto no es diferente de lo que pasa, por ejemplo, en muchos de los ayuntamientos de España. También lo sabemos, que se le parece bastante. Por eso te digo que no todo es oro a la hora de enjuiciar el papel de los medios de comunicación. No todos son buenas noticias, desde luego. Bueno, entiendo, Pepe, que tú, desde que no estás en la radio activa, desde que te has jubilado,
pero sí estás al día de todo lo que acontece en Marbella, política y socialmente, aunque estés en Nueva York frecuentemente. Sí, bueno, pero toda la mañana lo primero que hago es ponerme 3 o 4 de los medios locales para... Además, me gusta porque cada uno enjuicia las cosas de una forma distinta. Claro, era por preguntarte, los últimos acontecimientos acontecidos en Marbella, ¿cómo lo has vivido tú desde la distancia, desde Nueva York? Bueno, es que este es para lo bueno y para lo malo, independientemente de la ideología política que tiene cada uno, pero es el juego de la democracia. El sistema de la democracia, el sistema electoral español es imperfecto, absolutamente imperfecto. Yo creo que la democracia es una regla matemática, gana el que más saca, aunque sea por 3, pero gana. No es que, mire usted, hemos ganado nosotros, pero como hay 3 o 4 uniéndose, esto para mí no me parece. Pero gane quien gane y pierda quien pierda. O sea que yo no estoy favoreciendo a unos o a otros. Yo creo que la democracia es una regla matemática. El que más votos tiene, gana. Y los demás, a tragárselo. Porque así es la democracia. A mí no me vale que el pueblo escoja a uno, me da igual que sea A o B o C, me da igual que sea, no estoy poniendo ningún caso. Y que el resto de los competidores, porque es una carrera, el resto de los competidores se unan para quitar esa victoria. Es como si el tío que gana una carrera de Fórmula 1 dice, mira, tú has conseguido 9 puntos por ganar la victoria hoy en Monza, pero si yo sumo al segundo y el tercero sacan más que tú, así que te quitamos el primer puesto y nos ponemos nosotros. Esto no tiene sentido. Pues en la política debería ser exactamente. América, Pepe. No, está muy americanizado. No, pero es que es una regla matemática absoluta. Si es que gane quien gane, la democracia es matemática. Quien más votos tiene, tiene que gobernar. No, es que nos sumamos 3 o 4 y le ganamos. Fíjate el follón que hay en España. Bueno, quizás el ejemplo más claro, no hay que decir muy lejos, lo tenemos en Francia, ¿no? Se plantean las elecciones, quedan 2 y en la segunda vuelta elige usted a uno o al otro, ¿no? Efectivamente, y ahí no hay problema. Se acabarían tripartitos, cuatripartitos. A lo mejor tenemos que plantear nosotros también las 2 vueltas en las elecciones. Bueno, yo no sé lo que se están planteando ahora mismo con la situación que estamos viendo. Sí. Cualquiera sabe lo que están planteando. Vamos, que tú tienes ganas de hablar de Cataluña. No, es que cada uno plantea las cosas dependiendo de lo que le convenga para el futuro, ¿no? Pero en fin, yo no voy a entrar ahí. No me provoques que no voy a entrar. No, pero vamos, a lo que bien decía... hablar de Cataluña, Paco no tiene 6 horas de programa, que es lo que nosotros... a lo que decía bien Pepe era que si ganó la elección el Partido Popular aquí en Marbella, pues tenía que haber gobernado. Además, como si lo hubiera ganado de tanta tontería. Aunque sea indirectamente, voy a hablar de Cataluña por lo siguiente. Agradezco que a pesar de que todas las cadenas de televisión nacional están con el tema catalán durante 24 horas al día, pues aún así, afortunadamente en las últimas semanas, tenemos un índice de audiencia muy respetable en este programa. Sin hablar de Cataluña. Sin hablar de Cataluña. Así que gracias por hacer un alto de vez en cuando, un respiro y decir, bueno, esta gente están hablando de otras cosas que no son de Cataluña, con todo lo importante que eso sea. Pero vamos, que si ya quieres conseguir super disrato, podemos ponernos a hablar de Cataluña, ¿no? Bueno. Tú decías, Pepe, muchas veces te he oído decirlo, la importancia que tiene para una ciudad y para un territorio el vertebrarlo mediante un medio de comunicación. La radio como vehículo de vertebración de ciudad, de hacer ciudadanía en una Sí, porque es como traducir esa pregunta diciendo, ¿es la radio el medio que más te gusta? Ineludiblemente. O sea, yo respeto mucho más a la prensa que a la televisión. Me parece que hay mucha más falsedad en la televisión por miles de motivos y mucha más manipulación política que en los otros 2 medios. El contacto de los periodistas, no de los periodistas, de buen sector de esta profesión con el poder político y la connivencia que es absolutamente evidente. Pero creo que todavía existen más parcelas de libertad en la radio y en la prensa que en la televisión. La televisión está mucho más controlada por el poder político y la prueba está en que, se preocupan de los niveles de audiencia de televisión mucho más que cualquier otro tipo de cosas. Aunque yo creo que la gente no es tonta y sabe que sus parcelas de libertad están en la radio y sus parcelas ¿cómo se llama?, de diafanidad, de tener cosas diáfanas, están en la radio y probablemente en la prensa también. La tele yo es que nunca me he llevado bien.
Pepe, a mí me sorprendió cuando... Y Pepe me está oyendo, Pepe Pernier me va a asesinar, pero bueno. A mí me sorprendió cuando Mariano Rajoy estuvo en Estados Unidos y el presidente Trump le dijo que en España se tenía que solucionar el tema catalán porque España es un país muy bonito. Es un argumento, Bueno, es un peso, argumento de Trump. que demuestra sobre todo el conocimiento sobre España que este hombre tiene. Que por cierto habla un inglés que se lo entiende también todo, ¿eh? El conocimiento, punto final. La dosis de conocimiento, no de conocimiento de España, de conocimiento, punto. Pero quiero decir que habla muy buen inglés. A Trump se le entiende también todo lo que dice. Sí, también se entiende. Y no canta como Frank Sinatra. Bueno, la pregunta era, ¿alguien conoce en Estados Unidos a Marbella realmente, en Nueva York? ¿Los neoyorquinos han oído hablar de Marbella alguna vez? Bueno, vamos a ver, es que hay mucha, vamos, mira, Nueva York es una isla, ¿no? O sea, pero la América profunda es muy profunda, o sea, probablemente tú le preguntas a muchos de los americanos que dónde está España y uno la pueden ubicar en el medio, en el Oriente Medio, otro al sur de México, en fin, mucho menos pues sitios más concretos como Cataluña, como Marbella, en fin, etcétera. Es verdad que las marcas turísticas sobresalen más que las capitales y que las zonas. Porque sí, porque tú no conoces México, no, pero siempre se te ha quedado mejor que Acapulco. Es una ciudad. Pues algo así pasa con Marbella. La gente no tiene a lo mejor, en general, una clara idea de lo que es Marbella, pero es una de las marcas turísticas mundiales que han sonado como resort de sol y playa y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo no creo que tengan una información detallada nada más que los que se han preocupado por decir, oye, vamos a viajar a Andalucía y te lo digo porque me preguntan, ¿de dónde eres? De España. ¿De qué parte de España eres? Pues mira, estoy en Marbella y entonces tienes que decir que es Andalucía, en la mayoría de los casos, ¿no? O sea que... Vamos, que la alcaldesa va a tener que ir a Nueva York otra vez al tema de la bolsa. No sería un mal sitio. Pero de esto me refiero genéricamente, no estamos hablando de que la gente desconozca totalmente. Hay gente que sabrá dónde está Marbella, hay gente que no sabe, pero también eso es cuestión de promoción. Pero en la educación americana va mucho esto también, ¿eh? Ellos, el problema de los medios de comunicación es que tienen una endogamia tremenda. American First. Tienen una endogamia tremenda. Ellos hablan de sí mismos, de sus problemas en determinadas partes del mundo y tal, de su parlamento, de su tema de la sanidad, de esto, del otro, de los asesinatos, eso sí, eso hablan muchísimo. Pero no hablan demasiado de los problemas. Yo, por ejemplo, creo que el Washington Post como periódico, el New York Times, han tratado el tema de Cataluña, no exhaustivamente, pero las televisiones, la CNN un poco, fin, pero no tampoco demasiado, ¿no? La Fox. El New York Times le ha mandado un mensaje a Mariano Rajoy para que sea magnánimo. Bueno, confundiendo es que los una poderes, cosa es la trascendencia que nosotros le damos y otra es la trascendencia que le da el público americano a esa noticia. Esta es la diferencia. Una vez que se lo ha dicho, es que el New York Times es un tomo, y además es así de enorme, doblado y así de grande. ¿Cómo se van a leer el New York Times? ¿Tú hablas en Nueva York mucho español? Bastante, es que en Nueva York, si no quieres hablar inglés, no hablas inglés. Hombre, yo procuro hablar inglés porque me viene siempre muy bien, pero las circunstancias de la ciudad es que la inmigración hispana ha crecido tanto, que ahora mismo yo creo que están casi a la par los anglosajones y los hispanos, de lo que han crecido los hispanos, y este es uno de los miedos de Trump. Pepe Navaja, gracias por haber venido. Espero que repitas en algún otro momento. Cuando yo te agradezco a ti, agradezco a José, que ha estado muchos años también con nosotros, pero de forma muy especial quiero agradecer a Agustín Hervás porque ha sido mi compañero, mi amigo durante 30 años y la verdad, él y yo pues sabemos... Es que Paco me está mirando, pues es que claro, es que nosotros... 30 años juntos, ¿qué quiere que te diga? Vamos, una pareja de hecho... Casi de hecho, casi. No nos hemos contado nunca, pero casi de hecho. Les gustaría llevar los años que nosotros llevamos. Por supuesto. Gracias también a Agustín Hervás por haber venido. Gracias, Paco, por invitar. Y José Manuel Bermudo, la semana que viene te voy a dar libre. Bueno, si quieres venir, te digo. Pero que sepa que no cobra. Bueno, ya veremos. Hombre, ese día no cobra. El día que no se viene, no se cobra. Claro. Dice, el día que no se viene tampoco se cobra. Gracias a Alberto Vallés y a Marta Ortega, que estuvieron, como siempre,
detrás de las cámaras. Naturalmente, a todos ustedes. Y como siempre digo, la intención es regresar la próxima semana. Hasta entonces.